Van a poner Primera de Crónicas 21. Primer libro de Crónicas. Primera de Crónicas 21, 18 al 27. Gracias. Qué bueno que están en la casa de Dios. Voltea con alguien y sonríele. Dale una de esas sonrisas grandes. Dile qué bueno que estás en la casa de Dios. Primera de Crónicas 21, versos 18 al 27, dice la palabra de Dios. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Son nombres un poquito raros, el de Gad, el de David estamos más acostumbrados, pero Ornán el Jebuseo. Y dice la escritura que entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Gad era un profeta de Dios. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego. Diga por fuego. Desde los cielos en el altar del holocausto. El fuego descendió hacia ese holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Oremos con Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida, Señor, en ti. Recibimos esa palabra para, Señor, ser transformados, ser cambiados y vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En esta hora, Señor, ponemos nuestro corazón para ti. Nuestro corazón, Señor, se rinde delante de tu voluntad en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Dice que respondió por fuego. Diga por fuego. Las cosas que valen la pena en la vida cuestan. El problema es a qué le damos más valor en la vida. Hay ocasiones en las que queremos que en algo, o más bien posicionamos a algo en un valor que no merece. Algunas veces despreciamos algunas que tendrían que tener más valor. Algunas otras ponemos más valor en algunas que no nos sirven de gran cosa. Si algo no te cuesta, lo menosprecias. Si no le das el valor correcto, se te hace fácil tirarlo a la basura, despilfarrarlo y cosas como esa. A veces se nos olvida qué tanto realmente costó y se nos olvida. El día de ayer
yo pregunté porque Liliana trajo unos snacks naturales que son de alga marina, y entonces vienen en un paquetito muy bonito y todo eso, pero son unas cositas súper delgaditas y son totalmente naturales. Una alga deshidratada, de esas que andan nadando en la orilla del mar, totalmente deshidratada, y entonces tú te la comes y es como una especie de alimento nutritivo. Y entonces le pregunté a Liliana, ¿y esto cuánto cuesta? Porque yo vi muy elegante ¿cómo se llama? El paquetito. Ya me dijo cuánto. No, le digo, pues me acabo de echar $1 porque no me sirvió para nada. Me lo eché de volada. Y dije, si costó 5 o 10, pues ya me fui grande. Pero ya cuando me dijo que había costado $1, dije, bueno, no es tanto. A pesar de que se veía muy elegante el empaque. Pero a veces es bueno saber cuánto costaron las cosas o qué costó, no necesariamente cuánto, porque hay cosas que no son económicas, sino que son en base al esfuerzo, al trabajo. Mucha gente, por ejemplo, nació aquí en este país y no sabe qué le costó a los padres que ellos nacieran en este país. ¿Me explico? Independientemente de lo que haya costado el hospital, no saben lo que los padres sufrieron para poder llegar hasta acá. Y entonces se autovaloran y dicen, no, yo no soy mexicano, yo nací acá de este lado. ¿Me entiende? Y empezamos a valorar mal las cosas. Es por eso que en la vida encontramos tanta gente que no le da el valor a los detalles. Gente que anda por ahí desperdiciando la vida sin provecho, sin beneficio, porque no saben lo que las cosas le costaron a sus padres. No tienen un beneficio, no tienen un valor. Y yo ponía, por ejemplo, ahí en el post de Facebook, cuando hacía la invitación a venir acá, y decía que de nada sirve que tú vayas al gym si no vas a ejercitarte. Si vas solamente a ver cómo el otro levanta las pesas o cómo el otro se inclina para hacer abdominales o qué sé yo, pues no te vas a poner en forma tú solamente por verlo a él. Para ponerte tú en forma, a él le va a aprovechar a esa persona, pero para que tú te pongas en forma, tú tienes que esforzarte. Dígame, tengo que esforzar. Te tiene que costar a ti. Si tú no te esfuerzas, si a ti no te cuesta, entonces no vas a recibir el beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Y así hay muchas cosas en la vida. Hay quien obtiene las cosas fáciles, ¿verdad? Hay quien se brincó la barda y se trajo a la mujer y ya estuvo fácil la situación. Hay otros que llegaron en el corcel blanco y toda la cosa y levantaron a la mujer y se la llevaron fácil, y luego por eso a veces terminan mal o fácil. ¿Por qué? Porque no tienen el valor de lo que le costó. Cuando un hombre tiene una mujer fácilmente, pues se le hace fácil tirarla de nuevo. Y la recomendación de nosotros como pastores es que al gallo ese le tiene que costar, porque si tú vales algo, entonces tienes que hacerlo que le cueste. Que le cueste. ¿Estamos de acuerdo? A mí me costó, aunque no lo crean, a mí me costó. Cuando andaba detrás de la pastora, no crean que se puso facilita. Me costó andarle ahí dando vueltas y cosas como esa. No les puedo platicar en detalle todo, porque me tardaría aquí toda la tarde en estarles platicando todo lo que hice. Pero me costó y me costó. Tengo un amigo que estaba muy enamorado de una muchacha con la cual ahora está casado, ¿verdad? Y se tuvo que esperar como 2 años a que ella rompiera con el novio que tenía. Él estaba súper enamorado de ella, y lo peor de todo es que el novio era el amigo. Entonces, pues ¿qué hacía más que esperar? Algún día romperán. Y sí, llegó el día, rompieron y todo eso, y entonces él se empezó a acercar, pero ella lo despreciaba porque pues, le decía que estaba feíto. Y sí era cierto, pero era buena gente. Y ahora tienen más de 30 años de casados. ¿Me explico? Porque lo bueno cuesta. Diga, cuesta. ¿Sí? ¿Valió la pena? Sí, pero le costó. Para mí valió la pena, sí, pero me costó. ¿Me explico? Pero para irnos situando un poquito en el pasaje bíblico que tengo el día de hoy, David, que era el rey de Israel, viene de una serie de guerras, batallas obviamente, con sus enemigos.
y eran una serie de batallas o de guerras ganadas, no perdidas, con poquísimas bajas de parte suya, y los que realmente sufrían eran los pueblos enemigos. En especial había ganado mucho terreno con los filisteos, que eran sus enemigos a muerte de David, ¿sí? Pero eran otros pueblos también que venían en contra de ellos. De hecho, incluso en algún momento llegaron con los filisteos y se encontraron con muchos gigantes, ¿sí? Porque Goliat no era el único gigante en la tierra, ¿sí? Todos conocemos a Goliat, el que peleó con David, y en raíz de eso, bueno, ustedes saben, llegó al reinado y todo eso. Pero Goliat incluso tenía un hermano al cual en ese momento ellos acababan de matar. Habían avergonzado no solamente a los filisteos, sino a sus gigantes. O sea, venían con una racha de victorias tremenda. Venían ganando, ganando y ganando. En ese punto Dios había estado con él, con David, y Dios había estado también con el pueblo. Pero David, confiando en esos triunfos, de pronto comete un error: pensar que es autosuficiente. La autosuficiencia, el sentirnos que no dependemos de nada, de nadie, y que no necesitamos ni siquiera un favor de nadie, nos hace alejarnos de Dios. Pensar que no necesitamos de Él, porque si no necesitamos de alguien que está enfrente de nosotros, mucho menos vamos a necesitar de alguien al que no vemos. Entonces empezamos a sentir que somos autosuficientes. Pensar que porque alguien es guapo puede tener la mejor mujer no es suficiente, ¿sí? Pensar que porque tiene fuerza puede mover cualquier cosa o por cualquier objeto no es suficiente. Sentir que no necesitamos ayuda de nadie. Entonces David, en su autosuficiencia, en su pensamiento de que él lo puede hacer todo, manda a hacer algo que ofende a Dios. Y es algo que para nosotros hoy en día podría parecer insignificante. David manda a realizar un censo. Un censo, pastor. Un censo puede ofender a Dios. Sí, en el contexto en que tú lo puedas hacer, sí puede ofender a Dios. Hoy en día es algo muy común que los gobiernos de las naciones, cada 10 años en específico, la mayoría, algunos lo hacen cada 5, pero es costoso. Cada 10 años mandan a hacer un censo para conocer cuánta población hay. Mucha gente, a veces, yo me acuerdo en el censo hace 2 años y hace 12 años atrás, la gente corría el rumor y decía: no, si llegan a tu casa ni les abras, porque lo que pasa es que le van a decir a migración que quién sabe qué. No es cierto. El censo se hace, o en su mayoría se hace, para saber cuál es la situación de una región, de un estado, de la nación completa, o incluso hasta no solamente de una ciudad, sino de un barrio específico, para saber si esa gente necesita ayuda o son autosuficientes, valga la expresión. Saber cuál es la situación económica en la cual están inmersos ese tipo de población. Saber cuántos recursos poderles dar y todo ello. Entonces, no tiene nada de malo un censo en este tiempo. Pero en el tiempo de David, el censo solo se podía hacer por 2 motivos. Uno era evaluar la situación para saber si podían implementar, o para que usted me entienda, cobrar impuestos. Por decir, si a usted lo veían que usted tenía cierta cantidad de animales, entonces decían: el pueblo está rico, entonces le podemos cobrar más impuestos. La otra razón era prepararse para levantar un ejército e irse en combate. Eran las únicas 2 razones por las cuales en el tiempo de David se levantaba un censo. Hoy no estamos muy lejos de eso, pero Dios le prohibió a David implementar impuestos,
porque los impuestos ya estaban dados, ya era suficiente para que el gobierno pudiera ejercer su trabajo. Entonces, si David implementaba un impuesto más, era en perjuicio del pueblo, y Dios siempre cuidaba de su pueblo. Y a su vez, no solamente le prohibió levantar más impuestos, sino que el único que podía llamar al ejército, al pueblo, a poder ir a pelear y a conquistar otros pueblos, levantarse en guerra, era Dios mismo. David no podía convocar a guerras. Aunque era el rey, el único que podía convocar a guerra era Dios mismo. Y entonces, cuando David decide hacer un censo, es para saber por sí mismo si podía enfrentar a sus enemigos sin la ayuda de Dios, para confiar en los números en vez de confiar en el poder de Dios. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? David quería saber si tenía las posibilidades en cuestión de gente, en cuestión de hombres, para salir otra vez a vencer a sus enemigos una y otra vez, cuando en el pasado nunca él había tenido necesidad de contar a su gente, porque siempre Dios les daba la victoria, no importando incluso que tuvieran desventaja numérica, o sea, que el ejército contrario fueran más que ellos. Dios aún así los ayudaba y ellos obtenían la victoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este censo vino a ofender a Dios, porque David manifestó que estaba dejando de confiar en Dios y que estaba confiando en sus propias habilidades. Tus propias habilidades te pueden sacar de muchas situaciones, pero de las que no alcanzas a entender o las que no alcanzas a sacar por ti mismo, el único que te puede sacar es Dios. Él es el único que siempre va a tener su mano extendida para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando David decide mandar a hacer un censo, está ofendiendo a Dios. Y David comienza a dar órdenes. Llama a Joab, que era uno de sus principales, de sus más cercanos a él, y le dice: ve y realiza el censo por todas las comunidades. Ve, camina por todo el pueblo y hagamos el censo. Llévate gente apropiada para esto, gente de confianza. Y entonces Joab le contesta a David y le dice en 1 Crónicas 23:3, y le dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. O sea, si tú cuentas a una persona, Dios te puede dar la fuerza de 100 más. No necesitas hacer esto, es lo que le estaba diciendo Joab al rey. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Esto será pecado para Israel. O sea, Joab trató de frenar a David, de darle un consejo y decirle: mira, si tú no confías en lo que Dios hace contigo y lo que ha hecho hasta este momento, entonces el pueblo completo está pecando en contra de Dios. Mas dice el verso 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. Porque hay mucha gente que no acepta consejo. Hay mucha gente que en su autosuficiencia dice: yo estoy bien. Cuando la gente te da un consejo, bueno, en algunos casos, cuando la gente te da un consejo, trata de ayudarte, trata de sacarte adelante, porque especialmente con alguien que te quiere. Un consejo de una madre nunca se desprecia, porque tal vez en su ignorancia, tal vez no te esté dando el mejor consejo, pero te está dando lo que tiene para ti. No quiere decir que vayas a seguir ciegamente lo que ella dice, y estoy hablando solamente algo por decir, pero no quiere decir que solamente porque es tu madre vas a hacer lo que dice, sino que sencillamente tienes que recibirlo y después evaluar si conviene o no conviene hacerlo.
pero recibir un consejo siempre es importante. Recibirlo, tomarlo y tomarlo en cuenta, hacerlo tuyo. Joab estaba aconsejando bien al rey, pero el rey, por creerse autosuficiente, dice no. Y entonces dice: la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres que sacaban espada. 1.100.000 hombres. Y de Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. 1,5 millones de gentes, de hombres en edad de guerra y que podían salir a combatir a los ejércitos enemigos. Entre todos estos, aclara la palabra de Dios, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab sabía que estaba mal lo que David estaba haciendo, y a pesar de que el rey le había mandado, él no podía incluir a aquellos que servían a Dios en tiempo completo. Los hijos de Benjamín y los levitas eran gente consagrada a Dios, porque la gente que trabaja en el altar de Dios tiene privilegios. Diga privilegios. Hace muchos años en México alguien se enojó y me dijo: pastor, ¿por qué? Porque muchas veces venían iglesias a visitarnos y venían, no sé, 200, 300 personas tal vez al evento. Venían de varias iglesias y venían los pastores juntamente con ellos, obviamente, y a todos siempre procurábamos darles de comer. Conseguíamos un marrano, qué sé yo, como pudiéramos, y les dábamos de comer. Pero a los pastores siempre los llevaba yo aparte y les hacía una comida un poquito más especial para ellos, porque eran los hombres de Dios, y los sentábamos en una mesa especial con una comida especial porque visitaban nuestra iglesia. Y entonces esa persona se enojó conmigo y dijo: pastor, ¿por qué hace eso? Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. ¿Por qué no los trae y los sienta junto con nosotros y que coman lo mismo que nosotros? Porque no podíamos hacer una comida especial para todos. Para todos los demás pues hacíamos unas carnitas y un chile colorado, pero a los pastores, pues aunque sea un poquito de carne asada, qué sé yo, no era tampoco la gran cosa, pero tratábamos de hacerlos sentir especiales. Y esa persona se enojó porque no entienden que los siervos de Dios merecen una honra especial, porque Dios así lo tiene estipulado. Joab entendió eso y por eso no marcó como parte de los hombres de guerra ni a los levitas ni a los hijos de la tribu de Benjamín, porque eran gente que servía en el altar de Dios. Y de pronto, después de todo eso y después del error que había cometido David cae en cuenta de su error. Entiende que él había desagradado a Dios y le pide perdón y le dice: perdóname, Señor, porque he actuado muy locamente, o sea, sin juicio. Locamente, así lo traduce la versión 1960, porque fue loco al actuar así. Dios envía en respuesta a su profeta, a Gad, que era básicamente como que el profeta personal de David, el de confianza, y lo manda para darle una palabra a David. Y dice la escritura en el capítulo 21 verso 12 que Gad le da una sentencia a David y le dice: escoge de entre estas tres cosas, David, porque lo que hiciste estuvo mal y el castigo que vas a tener es algo que tienes que aprender a recibir. Y le dice: escoge una de estas tres. Número 1, por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O sea, 3 meses donde si se levantaba guerra, David sabía que no iba a tener victoria.
sino que iban a ser derrotados. Qué tremendo. 3 meses. No le dice una batalla, le dice 3 meses. Y las batallas no eran de un solo día. Las guerras eran de muchos días. Entonces era ser derrotado de continuo durante 3 meses. La otra opción que le da es: por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en los términos de Israel. La peste, un virus. Mira pues, la primera de las 3 era tener hambre por 3 años. O sea, que se escaseara todo, que se empobrecieran todos y que empezaran a padecer de hambre durante 3 años. 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado por tus enemigos, o 3 días en que la espada de Jehová con la peste pasara por encima de ellos. Y entonces le dice Gad: mira pues, ¿qué voy a responderle a Dios, el que me ha enviado? Y entonces David le dice a Gad: estoy en grande angustia, no sé qué hacer, me siento desesperado. 3 años de hambre es demasiado. 3 meses de que los enemigos vengan con su espada, los enemigos no tienen piedad. Y 3 días en que la peste pase y el ángel con su espada desenvainada haga destrozos sobre nosotros. Ruego, dice David, que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Porque a pesar de nuestras malas decisiones, lo que Dios hace con nosotros es misericordia. A pesar de que hay juicio sobre nosotros, a pesar de nuestros errores, Dios sigue teniendo misericordia en extremo, dijo David. Pero que no caiga en manos de los hombres, porque los hombres no tienen piedad. David entendía que la misericordia de Jehová era grande, y por eso escogió estar mejor en las manos de Dios y no en las de los hombres. Porque los hombres somos humanos y somos crueles, somos sin piedad. Si Dios nos diera permiso de juzgar a la humanidad o a tanta gente que nos rodea a nuestro alrededor, acabaríamos en un chasquido, acabaríamos con medio mundo. Porque no tenemos esa sensación de misericordia como Dios. Porque a nosotros no nos costó la humanidad. Porque la sangre de Cristo no era nuestra, era de Cristo. Y entonces a nosotros se nos hace fácil juzgar a medio mundo por lo que es, por lo que hace, por lo que piensa, por cómo se viste o por cualquier otra cosa. Pero Dios es misericordioso y Dios es compasivo. ¿Cuántos tienen el favor de Dios? Diga: yo tengo el favor de Dios. Así que Jehová, dice la escritura, envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres de guerra, gente que estaba dispuestos a ir al combate. 70,000 hombres. Y envió Jehová en 3 días 70,000 hombres. En 3 días. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén a Jerusalén, para destruirla. La peste no es algo nuevo. Lo que sucede hoy no es nuevo. Ni las muertes son tan numerosas como las verdaderas pestes, mucho menos como esta que está descrita en la escritura. Y la gente se asusta y tiene miedo. Dice la escritura que cuando él estaba destruyendo, o sea, el ángel del Señor estaba destruyendo Jerusalén,
Es una narrativa tremenda, porque David se había equivocado. El profeta viene y le dice: escoge cuál es el castigo, porque cuando tú cometes un error tienes que vivir las consecuencias del error. ¿El Señor me perdona? Sí. Es que el problema del día de hoy es que creemos y abusamos de la misericordia de Dios, y entonces sentimos que podemos pecar una y otra vez. Y claro que puedes pecar, claro que puedes ofender a Dios. Es más, todos en algún nivel, en cierta forma, ofendemos a Dios. Y entonces tú puedes ir y pecar, pero las consecuencias, a pesar de que Dios te perdone, las consecuencias de tu pecado vas a tener que vivirlas. ¿Está escuchando lo que dije? Una persona que adquirió SIDA por andar de su vida homosexual, se acercó a Dios, le pidió perdón, y su familia le decía: ¿cómo es posible que ahora que has aceptado a Dios, Dios no te levante y que estés tan enfermo como estás ahora? Y entonces él explicó de una sencilla forma: Dios me perdonó de mis pecados, pero las consecuencias de mis acciones tengo que seguirlas sufriendo. Esa es la realidad. Que Dios puede tener misericordia, claro que Dios tiene misericordia. Y no solamente eso, sino que cuando llegues delante de la presencia de Dios, tú tienes esperanza de vida y de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, esa persona efectivamente murió por la consecuencia de su pecado. David estaba viviendo 3 días donde todo estaba arruinado. Cuando el ángel estaba destruyendo, dice la escritura que miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y le dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Imagínese esa imagen de un ángel de Dios. No era cualquier cosa, un ángel de Dios inmenso, grande. Y se paró, venía con su espada desenvainada y atacando todo lo que podía, porque era orden de Dios, no porque el ángel fuera malvado. Era la consecuencia de la desobediencia de David. Era el juicio de Dios que se estaba acatando en ese punto. A veces la gente pregunta: ¿por qué sucede lo que está pasando ahora? Mejor preguntémonos en qué hemos ofendido a Dios. Cuando nosotros entendamos en qué hemos ofendido a Dios y nos arrepintamos de ese pecado, entonces dice la escritura que Jehová se detendrá y tendrá arrepentimiento de aquel mal. Y dice que entonces le dirá al ángel: basta ya, detén tu mano. Y alzando los ojos, David vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Imagínese eso. El ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, así suspendido en el aire, con una espada desnuda, desenvainada en su mano y extendida en contra de Jerusalén. Estaba listo para seguir atacando, listo para seguir matando gente. Entonces dice la escritura que David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos en cilicio, se arrepintieron y se tiraron al suelo y empezaron a pedir misericordia, empezaron a clamar delante de Dios. Y dijo David a Dios, David le dijo a Dios en su clamor: no soy yo el que hizo contar al pueblo. Casi David le decía: hasta Joab me quiso detener y no hice caso. No soy yo, dice David, yo mismo soy el que pequé y ciertamente el que he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre este pueblo. ¿Sabe que hacen falta hombres y mujeres como David? Hombres y mujeres que se levanten,
que asuman su responsabilidad, la responsabilidad sobre sus errores, que acepten que han ofendido a Dios, que no han pecado de gran manera, pero que con algo tan simple como un censo o cualquier otra cosa tan pequeña han ofendido a Dios. En estos días solamente hay hombres que les gusta echarle la culpa a los demás, gente que huye de sus responsabilidades, sabiendo que son padres o que son madres, abandonan a su familia por cualquier tontería, porque no sabemos afrontar las consecuencias de nuestros errores. Cuando cometemos errores siempre vamos a tener consecuencias. Las consecuencias sin duda van a llegar a nuestra vida. Hace falta gente como David, que tome liderazgo en su hogar, que proteja a los suyos, gente que se ponga en la línea de fuego y diga: a los míos nadie me los toca. Hay alguien que dice: primero muerto antes que alguien toque a mis hijos. Pero primero muerto se va a jugar fútbol, o se queda jugando PlayStation en la casa, o sentado viendo su telenovela en el sillón, en vez de traer a sus hijos a la casa de Dios. No de mandar, de traer. No queremos. En este punto donde llego, la porción bíblica que leímos al principio, el ángel de Jehová le ordenó a Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, dice la escritura, Ornán vio al ángel. Imagínense la misma escena: David tirado en el piso junto con sus príncipes, su gente de confianza. Allá en el cielo, el ángel del Señor con la espada desenvainada. Y Ornán está muy cerca del ángel. De hecho, el ángel estaba entrando en su propiedad. Y ahí Ornán vio al ángel. Dice: por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Ornán no se fue y se escondió junto con sus hijos. Protegió a sus hijos, pero él se quedó ahí a hacer frente y siguió trabajando, siguió esforzándose. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Se miraron entre ellos dos. Y saliendo de la era, se postró en tierra delante de David, porque David era el rey y merecía esa honra. Y Ornán se tiró al piso haciendo caravana delante de David. Y entonces David le dijo a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, por el precio exacto o justo, para que cese la mortandad en el pueblo. Porque David estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para poder levantar un altar para Dios en ese mismo lugar. David no podía escatimar, David no se podía detener. David sabía que en ese punto él podía comprar lo que fuera necesario y daría todo lo que fuera necesario por tener un lugar para levantar un altar delante del Señor. Y Ornán le respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes para dar el holocausto se los doy, los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Ornán sabía qué importante era presentar sacrificio a Dios, y él estaba dispuesto a dar lo que fuera. ¿Por qué? Porque Ornán había visto con sus propios ojos cómo el ángel estaba a punto de tocar su casa. El ángel estaba a punto de destruir a su propia familia, y ahora el ángel estaba detenido. Lo único que podía detener a ese ángel ahí era el sacrificio que David iba a presentar. Entonces dice: no importa lo que me cueste, yo pongo todo, dice él. Toma la casa, toma el sacrificio, toma la leña, toma el fuego, todo lo que quieras, pero detén eso. Hay gente que necesita ser como Ornán el día de hoy.
gente que no se esconde, gente que protege a los suyos, gente que va y dice: no importa lo que cueste, pero yo voy a cuidar de mi familia, no importa lo que me cueste. Él sabía que el ángel venía exactamente a su casa, y ahora tenía en sus manos la oportunidad para que eso se detuviera permanentemente. Si tú sabes que un peligro viene a tu hogar, no importa cuánto te cueste, tú lo vas a detener. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿por qué si tu familia vive en peligro todos los días, por qué no los traes al lugar de la protección? ¿Por qué tus hijos no están en la casa de Dios? ¿Por qué tu familia no está aquí? Como dije hace un momento, no que los mandes, que los traigas. Si tú sabes que un peligro viene a tu hogar, ¿sabes cuánto peligro hay allá afuera? Y no solamente un peligro físico, no solamente que te roben un carro. Que te roben un carro no es nada. Que toquen a tus hijos indebidamente, eso es un peligro. Que les den las drogas que van a acabar con su vida, eso es un peligro. Que les quiten una cartera no es nada. Allá afuera hay multitud de gente que le quiere hacer daño a tu familia, pero tú no corres a resguardarlos en la casa de Dios. Y entonces el rey David le dijo a Ornán: no. Ornán le había dicho: yo pongo todo, te regalo la era, el terreno, tómalo, es tuyo. ¿Quieres los bueyes? Te los regalo también. ¿Quieres la leña? También tengo leña. Lo que quieras te lo doy todo, pero que esto se detenga. Y David le dice: no, efectivamente compraré por su justo precio lo tuyo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y le dio David a Ornán por el lugar el precio de 600 siclos de oro. David sabía que necesitaba ese lugar. David sabía que necesitaba presentar sacrificio delante de Dios, y no importaba que le costara una fortuna. Él sabía que lo podía hacer y que lo tenía que hacer, y no estaba dispuesto a que otro pagara por él, sino que a él le tenía que costar. Diga que me cueste. Diga que me cueste a mí. Que me cueste a mí. Porque David podía cómodamente tomar la ofrenda de aquel hombre y presentar sacrificio, pero eso no tiene valor. Las cosas que valen la pena te tienen que costar a ti. Todo lo que le das a Dios tiene más valor que cuando te costó a ti. ¿Por qué estamos en ayuno por 21 días, pastor? Porque nos tiene que costar. Porque no es de a gratis. Pastor, eso es mentira. Dios da solamente por dar. No es cierto. Esa es la mentira moderna del día de hoy. La mentira de las redes sociales y la mentira popular, donde la gente dice: todo es gratis en Dios. No, todo cuesta. Los que están haciendo su devocional saben que en la palabra de Dios siempre van a encontrar una condición. Dios te bendice, pero hay una condición para esa bendición. Porque la bendición de Dios no es solamente porque sí. Hay una bendición, claro. Dios te quiere bendecir, claro. Dios quiere hacer algo bueno contigo, claro. Pero te tiene que costar. ¿Es sacrificio? Sí. No, yo ando todo el día en la calle, ¿sí? Y paso por el Carl's Jr. o por el Chick-fil-A o por el Steakhouse y me echo un taquito allá afuera. Eso es sacrificio. Aunque se rían, si yo puedo desayunar carne, lo desayuno.
En la comida, otra vez. Y en la noche, y si es asada, mejor. ¿Por qué traemos primillas este mes? Porque me tiene que costar, diga pastor. Diga, me tiene que costar, pastor. Se llama sacrificio. Sacrificio. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. ¿Cómo se llama eso? Sacrificios. Sacrificios. Dile al que está a tu lado, si no te cuesta, no honras a Dios. ¿Sabe que yo no valoro, por ejemplo, cuando alguien me regala algo? No que lo valore mal, sino que cuando alguien me regala algo y se nota que se esforzó, no importa el costo. Puede ser algo muy barato, pero si le costó ir a la tienda, si le costó su tiempo, si todo ese tipo de cosas, tú dices, wow, merece, ¿sí? Pero cuando alguien te da de lo que le sobra, o cuando lo hace de mala gana, entonces puedes agradecerlo, pero no valorarlo, porque no es lo mismo. Cuando algo te cuesta, tiene más valor. Edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, o sea, sacrificios. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Qué tremendo es que Dios reciba tu ofrenda. Qué tremendo es que Dios reciba tu sacrificio y que responda de una manera agradable. Dice que respondió por fuego. David no tuvo necesidad de prender fuego en el holocausto, porque aunque lo hubiera prendido, Dios proveyó fuego del cielo sobre ese holocausto. Las cosas que valen la pena en la vida cuestan. A David le costó 600 ciclos de oro, pero presentó algo grande delante de Dios, y eso detuvo la mano de Dios, porque dice la escritura que entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina, la guardó, porque ya no había necesidad, porque Dios había sido agradado de parte de los hombres, y la mano de Dios, la misericordia de Dios se había extendido. Cuando sacrificas a Dios, la peste se detiene. ¿Estás oyendo lo que estoy diciendo? Cuando sacrificas a Dios, la peste se detiene. Cuando haces un altar, el ángel vuelve la espada a la vaina, se detiene de la mortandad, porque estás sacrificando delante de Dios. Si algo necesitas que se detenga el día de hoy, hay que sacrificar. Si algo necesitas que se detenga, algo se había levantado en tu contra, necesitas sacrificar. No se puede de otra forma. No es de a gratis. Hay que sacrificar. Cuando viene la gente acá al frente, estás sacrificando. Cuando te abstienes de los alimentos, estás sacrificando. Cuando oras y cuando estudias la palabra de Dios, estás sacrificando. Necesitas transformación en tu matrimonio, sacrifica. Dile al que está a tu lado, sacrifica. Necesitas un cambio en tus hijos, sacrifica. Sacrifica. Necesitas que tu salud se restaure, que seas sano, sacrifica. Necesitas ser liberado, sacrifica delante de Dios. ¿Quieres que tus finanzas reciban una inyección de lo alto? Sacrifica. Que te cueste. Hay 3 cosas que estamos haciendo en esta temporada. Estamos ayunando 21 días. Espero que estés junto con nosotros. 21 días con el ayuno de Daniel. Estamos orando y estudiando la palabra de Dios, porque esas dos van de la mano. Si tú oras y no estudias la Biblia, pues no sirve de gran cosa.
Si tú lees la Biblia pero no oras, entonces no sirve tampoco de gran cosa. Hay que mantenerlos de la mano, hay que juntarlos. Pero la tercera cosa que hacemos, aparte de orar, leer la Biblia y ayunar, es dar. Diga dar. Cuando se trató de dar, Ornán dijo: yo pongo todo. Y cuando se trató de dar, David dijo: no, esta ofrenda es mía, no tuya. Se trata de dar, yo doy 600 ciclos de oro. No importa, porque lo que importa es honrar a Dios, porque los sacrificios te tienen que costar. Dígame, tienen que costar. Yo quiero orar por ti el día de hoy, para que Dios te mueva. Ponte de pie. Yo quiero orar por ti el día de hoy. Quiero orar por ti el día de hoy, porque hoy Dios quiere hacer algo contigo. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Hoy Dios quiere detener la espada que venía en contra tuya. Hoy Dios quiere detener esa peste que se había levantado en contra de tu casa. Todo aquello que tú necesitas que sea cambiado, hoy es el tiempo. ¿Cuántos pueden decir: yo necesito? Si tú necesitas, yo te invito a venir acá. Quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida. Tú necesitas que el ángel de Dios se detenga en este momento, que el juicio de Dios se detenga, porque lo que estás viviendo y que te está doliendo, que te está costando, es parte de lo malo que hicimos en otro tiempo. Hiciste algo malo, te equivocaste en otro momento y ahora estás viviendo las consecuencias. Dile: Señor, ten misericordia, vuelve la salud a mi familia, vuelve la salud a mi casa. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, dame la pareja que necesito. Señor, dame la casa que yo tengo que tener, una casa llena de paz, una casa que se llena de la misericordia, del favor de Dios. Oh, tú puedes creer en esta hora a lo que Dios está haciendo. Dios puede traer restauración sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu salud. Él quiere liberarte de la opresión que estás teniendo, la espada que se había levantado en contra tuya, la peste que había venido en contra de tu familia. Se detiene en el nombre de Jesús. Las finanzas empiezan a ser sueltas, el oro empieza a descender del cielo, porque tú puedes tener el favor de Dios descendiendo sobre tu casa, descendiendo sobre tu familia. Oh, ahí está el Señor pasando, ahí está el Señor trabajando. Deja que el Señor se manifieste sobre tu vida, deja que el Señor se manifieste sobre tu casa. Clama en esta hora, dile: Señor, perdóname. Señor, si me he equivocado, te pido perdón en esta hora. Oh Señor, que venga tu gracia, que venga tu favor sobre mi vida, que venga tu favor sobre mi casa, que venga tu favor, Señor, sobre mi matrimonio. Ten misericordia, Señor, y trae salud. Responde con fuego en esta hora. Tus hijos están sacrificando 21 días de ayuno, 21 días, Señor, de estar orando, de estar clamando, de estar leyendo tu palabra, de traer, Señor, sus primicias. Toma en cuenta, Señor, que cada uno de ellos está haciendo algo, un esfuerzo y un sacrificio. Sacrifica en grande, sacrifica, porque Dios quiere tomar tu ofrenda en este tiempo, quiere consumir el holocausto. Dios quiere traer limpieza sobre tu vida. Oh, el Señor quiere hacer algo maravilloso sobre de ti, sobre de tus hijos. Oh, aleluya. Toma lo que Dios está haciendo. Toma lo que Dios está haciendo en esta hora. Oh Señor, a ti la gloria, a ti, Señor, la maravilla. Creemos en ti, creemos, Señor, en tu favor. Oh, aleluya. Señor, si nos va a costar, que nos cueste, pero vamos a obtener la bendición, vamos a obtener la paz, vamos a obtener el favor y la misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.
Tu sangre preciosa que cubre nuestra vida. Tu sangre preciosa que se mueve sobre nosotros. Tu sangre preciosa que desciende. Oh, aleluya. Porque tú eres grande. Tu favor, Señor, es sobre nuestra vida. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Identifica cuál es tu censo. Identifica en qué cosa le has ofendido. Porque David no pidió misericordia hasta que no entendió que se había equivocado. Entonces recibió la palabra de dirección y caminó en esa palabra. David caminó en la palabra que recibió del profeta de Dios y empezó a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Identifica cuál es tu censo y pide perdón a Dios. Trabaja sobre de ello. Esta semana dedícale tiempo a Dios y dile: Señor, si te he fallado, Señor, si te he faltado, Señor, te pido perdón. Pido, Señor, que pueda ser libre por tu gracia, que pueda andar conforme a tu favor y tu misericordia, que pueda ser limpio, Señor. Esta semana mi sacrificio es por el perdón. Esta semana, Señor, mi sacrificio es porque puedas detener la peste y la espada que venía sobre mi casa. Cuando sacrifiques, el ángel guardará la espada y la peste se detendrá. Lo más hermoso es que la era de Ornán, como ya estaba apagada, se convirtió en el templo donde se edificó la casa a Jehová. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando sacrifiques tu casa, tu propiedad, se va a convertir en una habitación de la presencia de Dios. La casa de Dios será tu casa, tu hogar, y ahí podrás buscar la presencia de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Alguien está sacrificando en esta hora. Alguien está creyendo que el sacrificio tiene recompensa. Hay un sacrificio que tiene recompensa, el que haces con el corazón. Oh, aleluya. Este lugar está lleno de la gloria. Este lugar está lleno de la gracia de Dios. Ahí en esa era, en tu propiedad, en tu casa, se convertirá en habitación de la presencia de Dios. Oh, aleluya, te queremos, Señor. Gracias por esta palabra. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Nos tomamos de esa palabra tuya que nos cambia
Gracias, Señor. Toma nuestro sacrificio. Toma nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. El sacrificio es individual. No porque tu esposo o tu esposa sacrifica, tú ya sacrificaste. Todos tenemos un sacrificio que presentar delante de Dios. Estamos ayunando 21 días. Únete si no lo has hecho. Toma los beneficios de esto y que la peste se detenga a las orillas de tu casa. Que la sangre de Cristo te cubra, proteja tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, Dios esté con ustedes. Vamos a limpiar rapidito.